Mi primo me mandó un mensaje. Tu ex acosador acaba de ser liberado de prisión y tiene tu dirección. Miré el mensaje por 30 segundos antes de que mis manos empezaran a temblar tanto que casi se me cayó el teléfono. Alejandro estaba libre después de 3 años tras las rejas y de alguna manera ya me había encontrado. Me había mudado al otro lado del país, cambié mi apellido, borré todo rastro de mi vida anterior online, pero nada de eso importaba si tenía mi dirección. Mi primo Carlos escribió inmediatamente después. Un compañero de celda me contó. Alejandro ha estado planeando esto por meses. El tipo está obsesionado. Necesitas huir ahora. El apartamento de repente se sintió expuesto. Cada ventana un punto de entrada potencial, cada sombra un escondite. Agarré mi laptop y empecé a buscar vuelos fuera de la ciudad. Mi cursor flotando sobre destinos que estaban lo suficientemente lejos, pero lo suficientemente cerca para manejar de regreso si era necesario. Pero ¿dónde podría ir que Alejandro no me encontrara eventualmente? Ya me había rastreado antes cuando pensé que estaba segura. Hace 3 años había obtenido una orden de restricción después de que irrumpió en mi apartamento y esperó en mi closet por 6 horas hasta que llegué a casa del trabajo. La mirada en sus ojos cuando lo encontré sentado en mi cama sosteniendo mi suéter favorito aún perseguía mis pesadillas. Había estado calmado, casi gentil, mientras explicaba cómo pertenecíamos el uno al otro y cómo entendería eventualmente si simplemente dejaba de luchar contra lo que estaba destinado a hacer. La policía lo había arrestado esa noche, pero Alejandro había violado la orden de restricción 17 veces en los meses siguientes, apareciendo en mi trabajo, siguiéndome al supermercado, dejando regalos en el parabrisas de mi carro con notas sobre lo paciente que podía ser. El incidente final ocurrió cuando estaba cenando con amigos en un restaurante del centro. Alejandro de alguna manera había conseguido un trabajo como repartidor solo para poder entrar al restaurante y acercarse a nuestra mesa. Se había arrodillado junto a mi silla y me propuso matrimonio con un anillo que había hecho de bolsas trenzadas de la prisión, hablando lo suficientemente alto para que todo el restaurante escuchara sobre cómo nuestro amor había sobrevivido su ausencia temporal. Los otros comensales pensaron que era romántico hasta que vieron mi cara. Mi amiga Patricia había llamado al 911 mientras Alejandro continuaba su discurso sobre destino y almas gemelas. Cuando llegó la policía, había entregado calmadamente el anillo y les dijo que entendía que necesitaba más tiempo para procesar mis sentimientos. Ese fue el incidente que finalmente le consiguió 3 años en prisión estatal por acoso y violación de orden protectiva. 3 años que había usado para construir una nueva vida en Barcelona, pensando que distancia y tiempo me mantendrían segura. Llamé a Carlos inmediatamente. ¿Cómo consiguió mi dirección? No conozco todos los detalles, pero su compañero de celda dijo que Ale pasó los 3 años enteros investigándote. Mandó imprimir fotos de tus redes sociales antes de que borraras todo. Sabía sobre tu trabajo, tu apartamento, hasta tu cafetería favorita. Mi estómago se hundió. ¿Qué fotos? Borré todo antes de mudarme. Capturas viejas, páginas en caché, cosas que amigos habían publicado y te etiquetaron. Tenía todo un sistema para mantener el control. Su compañero de celda pensó que era romántico al principio, hasta que Alejandro empezó a hablar sobre cómo solo estabas confundida y necesitabas que te recordaran lo que significabas para él. Miré alrededor de mi apartamento estudio, realmente viéndolo por primera vez como Alejandro lo vería. Planta baja con ventanas que daban al estacionamiento. Sin sistema de seguridad, solo una cadena y un cerrojo que cualquiera con herramientas básicas podría vencer. Carlos, necesito que hagas algo por mí. Llama a la inspectora García de la Policía Nacional de Barcelona y dile que Alejandro Martínez fue liberado de la cárcel e hizo amenazas. Dile que necesito reactivar mi expediente. Ya lo hice. Está en camino a tu casa ahora. El alivio me inundó. La inspectora García había manejado mi caso original antes de que me mudara y ella fue quien sugirió que me reubicara cuando el comportamiento de Alejandro escaló. Entendía lo peligroso que era y no descartaría esto como paranoia. 20 minutos después, la inspectora García tocó mi puerta con un policía uniformado a su lado. Carlos me informó, dijo sin preámbulos. Estamos tratando esto como una amenaza activa. ¿Hace cuánto recibiste la advertencia? Hace como 1 hora. Asintió y sacó su teléfono. Voy a reportar esto al grupo especial. Alejandro Martínez es considerado de alto riesgo y su liberación debería haber activado notificación automática a las víctimas. Alguien falló en el protocolo. El policía uniformado empezó a caminar por mi apartamento, revisando ventanas y cerraduras mientras la inspectora García me entrevistaba. Quería saber sobre cualquier contacto que hubiera tenido con Alejandro o sus asociados, cualquier actividad sospechosa alrededor del edificio, cualquier sensación de estar siendo observada. Le conté sobre las llamadas raras que había estado recibiendo la semana pasada. Alguien llamaba, contestaba, luego colgaban sin decir nada. Había asumido que eran vendedores telefónicos o números equivocados, pero ahora se sentía siniestro. Esas llamadas empezaron hace exactamente 7 días, dije, revisando mi registro de llamadas. Siempre de números diferentes, siempre durante el día cuando normalmente estaría en el trabajo. La inspectora García tomaba notas mientras el policía uniformado terminaba su evaluación de seguridad. Las noticias no eran buenas. Mi apartamento era lo que él llamaba tácticamente indefendible, con demasiados puntos de acceso y ninguna habitación segura para retirarse. No puedes quedarte aquí esta noche, dijo la inspectora García firmemente. Vamos a poner vigilancia en el edificio, pero Alejandro es inteligente y paciente. Esperará hasta que no estemos mirando. Entonces hará su movimiento. ¿Dónde se supone que vaya? No puedo permitirme un hotel indefinidamente. Hay un programa de casa segura para casos de violencia doméstica de alto riesgo. No es lujoso, pero es seguro y confidencial. ¿Puedes hacer una maleta rápidamente? Eché lo esencial en mi maleta más grande mientras los policías esperaban. Mientras empacaba, mi teléfono vibró con un mensaje de número desconocido. Bienvenida a casa, hermosa. Te extrañé tanto. La historia completa está en mi canal y enlazada abajo.